Y estamos comenzando un nuevo ULPAM TV, siempre con esta posibilidad de seguir pensando los tiempos que estamos transitando y de alguna manera esta propuesta que construimos en modo remoto también habla de esto, ¿no? De estas inquietudes que nos plantea este tiempo y que dejará seguramente hacia adelante. Pero hoy queremos pensar con ustedes y con docentes y profesionales de la ULPAM. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando con la construcción del vínculo pedagógico en tiempos de pantalla? En algún momento, Fabián Arcuri, que nos acompañará en el primer bloque, habló de la necesidad de ponerle rostro a estos vínculos intersubjetivos. También nos acompaña Jorgelina Kloster, que es coordinadora del área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Humanas, con quien seguramente estaremos conversando acerca de qué nuevas necesidades surgieron en los docentes a partir de esto, lo que les decía, esto de trabajar y desarrollar la labor docente a través de las pantallas. Y ya nos vamos a conversar con Fabiana Arcuri, que nos está esperando. Fabiana, realmente hay una palabra que se repite, ¿no? Cada vez que analizamos este tiempo que nos toca vivir, y es interesante hacerlo con vos por tu formación desde la psicología y también porque recibís a los futuros ingresantes en esa etapa de conocimiento, ¿no? De primer acercamiento con la universidad. Bueno, evidentemente todo esto se ha modificado en este largo contexto de pandemia. Bueno, y lo interesante de hablar con vos es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora ese primer contacto y qué nos está pasando con los vínculos, Fabiana? Bueno, algo difícil de sustraerse porque todos y todas estamos inmersos en esta pandemia y en cómo vamos experimentando subjetivamente todo esto que nos toca vivir. Es decir, no somos ajenos, hay una superposición de situaciones, de angustias, de vivencias que no solo quedan del lado de los y las estudiantes que están pensando en la posibilidad de un proyecto futuro. Creo que si pudiéramos puntuar algo como para iniciar esto es precisamente la dificultad de proyección. Aquello que nosotros pensábamos como una posibilidad futura, me causó gracia una frase que postula Mariana Enríquez, una escritora, que decía, estamos pensando corto. Precisamente es por eso, ¿no? Donde la proyección a futuro nos ha variado tanto y da la sensación de que estamos como muy presentificados, viviendo un poco el día a día y haciendo esa experiencia. Los cambios son infinitos. Creo que vamos evaluando lo que vamos pudiendo y creo que estos efectos los vamos a seguir pensándolos, rehistorizándolos a lo largo del tiempo. La idea precisamente es, bueno, estamos en pandemia, que esto no va a durar eternamente, hay una acotación de esto para poder situarnos y poder pensar juntos. Entonces, bueno, aquellos que están pensando sobre un proyecto futuro, bueno, poder hacer lazo. Decíamos el otro día, bueno, antes recibíamos las inquietudes a los adolescentes, a los jóvenes, los recibíamos dentro de la universidad y hoy estamos recibiéndolos a través de la pantalla. Gran cambio, ¿no? Entonces, bueno, un poco en los inicios estábamos torpemente actuando, ahora ya con un poco más de experiencia, vamos intentando que la pantalla sea solamente el mediador de ese vínculo, que siga existiendo ese vínculo entre nosotros como universidad y aquellos sujetos que están pensando sobre la posibilidad de que la universidad sea una posibilidad propia y singular.
Seguro. Vos sabés que leía distintos trabajos, ¿no?, que van haciendo las universidades con respecto, bueno, a todo esto de que estamos hablando, ¿no? Porque a todos les preocupa lo mismo. Hoy recordabas esas jornadas de puertas abiertas tan lindas que propone la ULPAM año a año, donde los espacios físicos de la universidad están poblados de estudiantes de secundario que llegan con sus inquietudes. Aquella hermosa propuesta que se había avanzado con Encuentro con Padres, ¿recordás? Que había sido tan interesante también. Bueno, seguramente todo eso se va a poder retomar, ¿no? Y en este punto es, creo que es un poco la apuesta, y por ahí charlando con otros colegas, es la inquietud. Bueno, tampoco tener una mirada melancolizada de lo pasado fue lo mejor, sino que creo que esta pandemia evidentemente nos sitúa en un punto de quiebre, en una bisagra, que nos hace pensar algo distinto. Ni aquello como lo mejor y lo único, sino que, bueno, algo de esto tendremos que aprender, sería, ¿no? Entonces, bueno, situarnos y empezar a pensar juntos, me parece que todos estamos en esto, de, bueno, cuáles son los efectos y cómo nos vamos a situar de acá en adelante, ¿no? Es como que todo el tiempo intentamos establecer lo conocido, ¿no? Porque, bueno, la realidad se trata precisamente de eso, ¿no? De una construcción donde todas y todas establecemos significaciones o significantes comunes donde intentamos transitar. Bueno, hay una subversión, tiene que haber un cambio de versión a partir de esto. ¿Qué es lo que se genera? ¿No? ¿Qué será después de la pandemia? ¿Será realidad presencial, realidad virtual? Bueno, todo esto, este juego creo que será el gran desafío de, bueno, cómo nos presentamos a futuro. Y en el medio, Fabi, cómo cada uno, digo estudiantes, digo docentes, digo comunidad universitaria en general, cómo cada uno desde su propia subjetividad se ha podido ir subiendo a este carro, ¿no? Porque eso también juega y mucho a la hora de poder transitar este tiempo. Claramente de manera única y particular. Creo que es fundamental para nosotros pensar que antes nuestros estudiantes llegaban a la universidad y ahora estamos llegando a la intimidad de sus hogares. Creo que esto subjetivamente es un impacto muy fuerte, pero que no solamente toca del lado de los estudiantes, de las y los docentes, de nuestra comunidad educativa toda. Bueno, se están jugando distintos modos de transitarla. Entonces, bueno, si pensamos estos dispositivos digitales como mediadores de ese vínculo, creo que la gran apuesta es esto, ¿no? Siempre del otro lado de la pantalla hay una persona en singular, con vivencias singulares y particulares. Creo que esto no debemos perderlo de vista. Seguro. Y en esto de las preguntas que van surgiendo, hay algunas que te digo son desafiantes. Algunos se animan a preguntarse si las clases virtuales son clases, si se puede reponer o intentar recrear los vínculos que se dan en la presencialidad a través de estos mecanismos de los cuales nos estamos encontrando con vos ahora en este momento, ¿no? ¿Cuánto de la presencialidad, Fabi, podemos traer a la virtualidad también? Por suerte, la presencialidad es insustituible, por suerte, ¿no? Digamos, hay algo que presenta la imagen virtual que, bueno, es irreemplazable con el encuentro con el otro. Claramente, ese lazo con ese otro singular, bueno, tiene que ser reconstruido, decíamos, ¿no? Como bueno, pensamos nuestra gran población es la población adolescente. Bueno, ¿cómo reconstruimos ese lazo con ese otro que viene ahí con todas sus expectativas, con todos sus temores, sus ansiedades, nosotros a dar algún tipo de respuesta? Claramente certezas no podemos dar, nadie puede dar certezas de algo, sino que intentamos bordear un poco
este desconocimiento que precisamente es lo mismo que nos pone a producir nuevos conocimientos, nuevos saberes. Y claramente es un espacio, ese entre es en conjunto, no es unilateral, siempre es de a dos. Entonces es la apuesta y seguimos trabajando en pos de eso. Seguro. ¿Se pueden intentar algo así como revinculaciones, Fabiana, con aquellos que no pueden sostener, digamos, el contacto desde lo virtual? ¿Es un trabajo que se puede hacer? ¿Es difícil? ¿Somos una comunidad muy grande? ¿Es difícil acercarse a todos? ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, digamos, la Universidad de La Pampa siempre se caracterizó por ser una comunidad educativa donde yo que trabajo con estudiantes, todo el tiempo repiten, en la Universidad de La Pampa no sos un número, ¿no? Aludiendo un poco a que la universidad aloja a estudiantes particulares, aquellos que tienen nombre y apellido, aquellos que, bueno, desde sección alumnos, cuando uno se va a escribir, te recibe ese alguien, te recibe, te trata de guiar mínimamente en las cuestiones administrativas y en todo un lenguaje que nuestros estudiantes tienen que empezar a incorporar. Nosotros pensamos que son estudiantes que no conocen todavía el mundo universitario y los acompañamos a que este ingreso sea precisamente de ese modo, acompañados. Desde la virtualidad, claro que es nuestro gran desafío y es donde intentamos precisamente no perder eso. Bueno, quien necesite, qué está necesitando, cómo podemos acompañarlos. No están todas las respuestas, pero siempre hay alguien que está dispuesto a resolver la cuestión. ¿Cómo lo resolvemos eso? ¿Vía mail? ¿Vía una pantalla? Bueno, es toda una complejidad, pero es hacia dónde vamos, ¿no? Como no perder como el ADN propio de la institución, ¿no? Como esta de lo familiar, esto de, bueno, pensaba también en aquellos ingresantes que la vida universitaria es con otros, con otras, no conocen quiénes son sus compañeros o compañeras, sino a través de la pantalla. Bueno, ¿cómo estrechar ese tipo de vínculos? Es todo un desafío y creo que hay sí hay gran disposición de toda la comunidad educativa y hacia ahí intentamos ir, ¿no? Exactamente. Me había quedado en el tintero algo que te venía comentando, que te comentaba que leía de algunos trabajos de las universidades, donde algún rector, algún decano decía, es necesario que la universidad dé un paso hacia los estudiantes y les plantee algo más que una bienvenida, digo yo, claro. Qué gran responsabilidad, pero qué gran desafío también para la universidad, ¿no? En estos tiempos. Esto de tomar la iniciativa, de dar el paso y de ir hacia el estudiante, Fabi. Sí, primero creo que nos arrasó a todos, entonces primero tendríamos que poder empezar a hacer pie nosotros, ¿no? Aquello conocido, aquello instituido era como que viene como el tsunami de la pandemia, este enemigo invisible que no sabíamos cómo ubicarnos, ¿no? Y con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? La amenaza de la salud, la amenaza de nuestros seres queridos, todas estas cuestiones que todo el tiempo tenemos que dar algún sentido a lo que nos está pasando. Escuchábamos el otro día a Nacio, un psicoanalista, que hablaba de que hay como él lo enunciaba como una depresión pandémica, ¿no? Que no tenía que ver con la depresión de lo que creemos del cuadro clínico, sino que tenía que ver con un modo particular cómo lo transitamos, ¿no? Esta angustia, esta tristeza, pero ansiosa, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, también creo que ninguna universidad quedó ajena, nadie quedó ajena, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esto que decíamos, bueno, ¿cómo armamos lo nuevo sin perder nuestra identidad? ¿No? Porque, digamos, traemos historia, traemos marcas, traemos esto que decía del ADN propio de la Universidad de La Pampa. Bueno,
pero cómo apostamos hacia lo nuevo, ¿no? Gracias por ayudarnos a seguir pensando, porque creo que estos espacios que estamos creando también sirven para eso, para acompañarnos también en las inquietudes, en el pensamiento y compartir reflexiones. Gracias, Fabiana. Gracias a vos, Ceci. Un beso. Ya se encuentra conectada la licenciada Jorgelina Closter, referente del área de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa. Jorgelina, entre lo que sabemos desde el área de educación a distancia, digamos que el nivel universitario fue el que migró con más rapidez a los entornos virtuales y eso sin dudas plantea otro panorama diferente para quienes han trabajado desde ese área. Digo, pensando en el desafío que ha sido para los docentes que no manejaban este tipo de tecnología y cómo la pandemia de alguna manera nos metió de lleno, ¿no? Sin tiempos y con la rapidez de resolver y de dar respuestas. ¿Cuál es la mirada que podés hacer vos, siendo que sos coordinadora del área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Humanas? Bueno, en principio, como bien dijiste, el área de educación a distancia tuvo una movilización bastante importante en el sentido de que empezó a tener mayor demanda como área. Se empezaron a generar otro tipo de propuestas e iniciativas en donde se puso en juego la utilización de recursos tecnológicos que sirvieron como mediadores. No obstante, esto no quita que pongamos a reconocer que lo que se hace en este contexto tiene que ver con una educación en emergencia, ¿sí? Que no reúne específicamente todas las características de lo que la educación a distancia implica. El acento estuvo puesto en la utilización de recursos como mediadores, vuelvo a decir, pero hay cuestiones que tienen que ver con, por supuesto que fueron aprendizajes y que fueron grandes avances y que creo que llegaron para quedarse, pero también nos marcaron bastantes cuestiones con las cuales seguir mirando, trabajando en relación a lo que se entiende por educación a distancia. Y en ese sentido, ¿qué le pasó al docente y cuál fue la principal inquietud, ¿no? Inquietud, miedos, ¿por dónde, digamos, por dónde se encauzó, digamos, esa preocupación? Creería que podríamos hablar de diferentes momentos en torno a esas preocupaciones. El año pasado, en un primer momento, fue cómo llegamos a esos estudiantes, ¿no? De que los teníamos en las aulas y ahora tenemos que salir a buscarlos. ¿Cómo generamos esas mediaciones o esa necesidad de acercarnos? En un segundo momento se empezaron a ver modos de generar materiales, instancias de construcción del conocimiento, y ahora estamos en un momento en donde se evidencia la necesidad de revisión de esos modos, generando mayor cantidad de recursos o propuestas que se cimentan en aulas y en espacios virtuales que permitan al estudiante ir construyendo el conocimiento desde otro lugar. Entonces, en este sentido, podemos decir que este año nos encuentra un poco más afianzados, ¿sí? Claro. Eso implicó para el área de educación a distancia de la Facultad de Humanas, implicó a realizar algunos cambios y gestar algunos espacios para poder dar respuestas a las consultas de parte de los docentes, ¿sí? Para ello se pensaron en básicamente 3 líneas de acción que se venían trabajando antiguamente, pero que con la pandemia se intensificaron. Esas líneas de acción tuvieron que ver con la formación docente en cursos o en espacios sincrónicos de intercambio, de consultas, de dudas, en la creación de espacios digitales en donde pudieran encontrar materiales y aspectos para ya sea manejar un recurso o pensar una propuesta didáctica. Y también la posibilidad de generar un mayor acercamiento con los docentes, ¿sí? Que el área de distancia, previo a la pandemia, tenía cierta presencia, pero no con las demandas que aparecieron en este contexto. Entonces, en ese sentido, nos sirvió como área
para establecer mayores vinculaciones con los docentes. Fíjate que conectando con la charla que teníamos con Fabián Arcuri en el primer bloque, donde hablábamos de esto de la universidad que se acerca a las necesidades de los estudiantes, creo que en esta pandemia tuvimos otro público ávido de respuesta, ¿no? Que han sido los docentes, ¿no? Digo, uno siempre piensa en cómo recibir al estudiante, cómo contenerlo, cómo acompañarlo, y de escucharte a vos tengo esa otra impresión. Creo que en esta pandemia los equipos de trabajo necesitaron acompañar tanto a uno como a otro, ¿no? Tanto al estudiante como al docente. Sí, totalmente de acuerdo. Fue también no solo poder pensar en nuevas respuestas, sino también la necesidad de gestar nuevas preguntas, ¿no? Porque nos puso en un terreno de incertezas, en donde hubo que empezar a revisar parte de lo que estaba para poder llegar al estudiantado, y eso realmente en muchos espacios se evidenció. Sí. Yo creo que más allá de las respuestas, lo interesante de todo esto fue el lugar que se le dio a las preguntas y a la necesidad de revisión de lo que estaba cimentado. En ese sentido, podría decirte que la pandemia fue para el área de educación a distancia una instancia de oportunidades de creación de lazos, de oportunidades de sumar interrogantes a las cuestiones naturalizadas. En ese sentido, hay mucho positivo para rescatar. Por supuesto que hay mucho por trabajar aún, pero rescato positivamente todos estos aspectos. Y qué bueno poder verlo de esta manera, ¿no? Esto de salir de la idea de la pérdida, ¿no? Y pensar en las oportunidades, ¿no? Y pensar que tenemos nuevas prácticas, que tenemos nuevos desafíos. Es otra mirada también para encarar lo que vendrá, seguramente. Sí. A ver, también esto de poder visibilizar, por ejemplo, por citar alguna cuestión particular con respecto a la evaluación, poder visibilizar instancias en donde el encuentro se da desde otro lugar, si bien hay muchísimas cosas para ajustar desde evaluación, ¿sí? En el área de distancia en particular tenemos una carrera que es la licenciatura en Ciencias de la Educación, modalidad distancia, donde hay estudiantes de toda la Argentina, de Ushuaia. Entonces, en este contexto, lo que habilitó también fue la posibilidad de que la universidad estuviera más cerca, en el sentido de que, por ejemplo, los estudiantes no tienen que viajar para poder rendir esos exámenes. Entonces, si bien, vuelvo a decir, si bien quedan cosas por ajustar y que son criticables con respecto a la evaluación, una posibilidad también de acercar la universidad a los estudiantes, a las estudiantes, desde otro lugar. Jorgelina, encontraba un trabajo en el cual ustedes avanzaron con la profesora Perla Garallo, que hablaba de educación y cambio cultural, que imagino que ya tiene un tiempo, unos años, pensando en la tecnología, ¿no? Sobre todo que ha sido la gran protagónica en la que nos permite estos encuentros, ¿no? Y ustedes en ese trabajo ya decían que la posibilidad de acceder a la información y a las redes sociales en todo tiempo y en todo lugar genera tensiones en la universidad que todavía estaba organizada en torno al libro y al saber docente, ¿no? Y decían, también se presenta como un desafío para configurar nuevos modos de relacionarse en el aula y contar con alternativas para enriquecer la educación. Digo, cómo esto ya se venía viendo y de alguna manera es lo que estamos viviendo. Sí, incluso en esa afirmación que vos enunciás, hablamos del aula, ¿no? Cómo se redobla aún más ese desafío, concibiendo que ya no podemos entender el aula como un espacio exclusivamente de conocimiento, pensándolo desde lo físico, ¿no? Entonces, cómo gestar ese encuentro con los estudiantes para que puedan darse esos intercambios necesarios para la construcción del conocimiento. Desde ese lugar, creo que hablando de cambios culturales, ¿no? Vemos actualmente que hoy por hoy la información está a un clic de distancia. Uno busca en un celular cualquier conocimiento y lo tenés, que en realidad no está mal dicho conocimiento, es simplemente información, ¿no? Exacto.
cómo desde los espacios de formación resignificamos esa información para que pueda construirse conocimientos. Entonces, desde este lugar, ya como docentes no tenemos solamente el rol de transferir conocimientos, sino de provocar la construcción de habilidades para la adquisición de esos conocimientos, ¿no? Pensando en la formación de sujetos críticos que puedan acercarse al contenido por decisión propia y puedan a partir de eso resignificarlo. Entonces, ahí ya la mirada del docente es totalmente otra, ¿sí? Porque se lo visualiza como guía, como mediador, y eso implica generar recursos, actividades, propuestas, en donde ya no es el docente el eje de la escena, pero al mismo tiempo es necesario, ¿sí? Entonces, eso también nos pone como docentes en un lugar de tensión. ¿Por qué? Porque nos tensiona frente a las ideas previas y preconstruidas con respecto a cómo se entiende el rol. Desde ese lugar, por supuesto que la tensión en este contexto es aún más, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que potencia este contexto, pero que sin dudas nos ha llevado a repensar nuestras actividades y a meternos de lleno en este mundo que sin dudas nos planteaba al principio muchos miedos, pero que luego uno va viendo las potencialidades, ¿no? Y realmente son maravillosas. Jorgelina, gracias por ayudarnos a pensar en estos tiempos. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y por la posibilidad de permitir instalar algunos interrogantes o algunas preguntas en el marco de este contexto que espero que se instalen. Así es, gracias otra vez. Sostener, acompañar, para dar continuidad pedagógica, creo que son palabras que se reiteran para de alguna manera graficar las necesidades de la universidad en estos tiempos. Interesante lo que nos decía Fabián Arcuri, ¿no? Esto de qué pasa con la construcción de los vínculos. Decíamos al comienzo la necesidad de poner rostro a las pantallas. Y recién Jorgelina Kloster nos dejaba varias ideas interesantes para este cierre, para retomar. Esto de hablar de educación en emergencia, esto de la importancia del lugar que se le dio a las preguntas, de ver esta instancia como una oportunidad y sobre todo generar mecanismos para conseguir estar más cerca. Pero me gustaba cerrar con esto, ¿no? Esta instancia, vivirla como un espacio de oportunidades para lo que viene, para después, para seguir afrontando los desafíos que genera para las universidades la educación. Gracias por estar y por acompañarnos como cada semana. Nos estaremos reencontrando en otro espacio de ULPAM TV.